Hola, bienvenido al podcast ADN Juvenil, junto a Dani e Isra, quienes, entre risas y confesiones, estarán compartiendo todos los miércoles sobre los temas que a ti te interesan. ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo de ADN Juvenil. Junto a Israel estamos demasiado felices y contentos por lo que Dios está generando con esta nueva plataforma en donde hemos querido compartir temáticas juveniles que creemos pueden ser de mucha bendición. Agradecemos a todos y a todas los que nos están escuchando y nos ayudan a compartir estos capítulos. Isra, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola a todos los que nos están escuchando. Sí, tú que estás en tu camita calentito, después de un cierre de semestre bien fuerte o directamente estás esperando la micro, el autobús, la guagua, como se llama en tu país, para ir a tu trabajo. Queremos darte un fuerte abrazo, queremos agradecerte que nos puedas escuchar y queremos desear las más ricas bendiciones sobre tu vida. Estamos felices porque justamente hay muchas personas que nos han escuchado, no solamente en Chile, sino que fuera de nuestra nación, distintos lugares como Argentina, Colombia, y estamos contentos de aquello. También de Costa Rica y de Puerto Rico, y estamos felices de lo que Dios ha generado con esta plataforma que se llama ADN Juvenil. Me es interesante también poder decir en este principio de que recuerden de compartir nuestras imágenes, compartir lo que hablamos ya en nuestros podcasts, porque cada uno de aquellas fotografías que son subidas, nosotros vamos a estar sorteando un material que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. El día de hoy estaremos hablando de un tema que consideramos bastante importante y que va dirigido más que nada a aquellos que se están enfrentando a diferentes tipos de ideologías y relativismos. Es por eso que el día de hoy el capítulo se llama Generación Relativa. Dentro de toda la oportunidad que ha generado estos podcasts, hemos podido conversar a través de las redes sociales sobre distintas, ¿cómo puedo decir?, preguntas que nos han hecho. Y nos hemos encontrado mucho con este tema sobre cómo levantar a Jesús, cómo poder mostrar a Jesús dentro de nuestras universidades, dentro de nuestros colegios, y cómo poder ser una respuesta a aquello que hoy día el mundo se pregunta. Cuando hablamos de este tema de generación relativa, hay que entender que el relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia. Estamos hablando de distintos tipos de pensamiento en donde ya los absolutos de Dios parecen estar obsoletos y lo que dice la palabra o lo que se dice en nuestras congregaciones o iglesias ya está pasado de moda. Y aquí es donde nacen distintos tipos de ideologías, como por ejemplo la ideología de género o también el movimiento LGTBI, que también de alguna u otra manera está vinculada, o también para algunos que les parece muy llamativo, muy fuerte la movilización feminista, o también los movimientos ambientalistas o animalistas. Y esos son temas que de alguna u otra manera están afectando la realidad o el pensamiento de nuestros universitarios y escolares. Cuando estudio, estoy terminando de estudiar, me encuentro en los patios, incluso dentro de las conversaciones con mis compañeros con esto, y asimismo también como cristiano, ¿qué es lo que pensamos? No sé si tú te has dado cuenta, pero las discusiones que se dan al nivel de parlamento y también a través de debates, que a mí me gustan, aunque parezca muy ñoño, te puedes dar cuenta de la argumentación que se da y cómo el campo filosófico genera un gran grado de pensamiento dentro de estos lugares. Pero es importante que nosotros como cristianos tengamos verdades absolutas, e incluso lo hemos conversado como una verdad que no cambia en unos capítulos atrás, en el capítulo de tendencia, que eso debe dominar nuestra vida. ¿Cómo me enfrento a un profesor que piensa distinto a mí? ¿Cómo me enfrento a compañeros y compañeras que tienen otro tipo de pensamientos? ¿Cómo un cristiano puede sobrevivir y ser luz en la universidad o en el colegio? Son preguntas que nos hacen constantemente en las redes sociales y que queremos tratar de responderlas.
Sí, la verdad, Daniel, cuando planteamos este capítulo, más que poder conversar sobre las ideologías en particular, que lo podríamos hacer, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque yo sé que tú las conoces, yo sé que tú las has podido escuchar dentro de estos lugares o directamente las has visto hasta en la televisión, sino que lo que hoy día queremos hablar sobre tres absolutos de Dios y cómo esos absolutos nos pueden ayudar en emprender y poder hacer una defensa de la fe ante esta ideología. Son tres absolutos que queremos compartirte y que creemos que pueden ser de bendición para tu vida. El primer absoluto sería: Dios es Dios. Así es. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Yo lo creo. Dios es Dios y Dios es el creador. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Y quiero decir que los creó en la misma condición, con la misma igualdad. De hecho, le comentaba a Israel en una de nuestras conversaciones que como interpretación uno puede hacer lo siguiente. Cuando Dios creó a la mujer, hizo dormir al hombre. ¿Y por qué lo hizo? Porque probablemente no quería que el hombre se sintiera parte de la creación de la mujer, para que él no se sintiera superior. Y es que el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre, porque los dos somos creación del único Dios. Y esa es una verdad absoluta que debe permanecer. Cuando hablamos de que Dios es Dios, nos referimos a que, por ejemplo, no existe el Dios del pensamiento o el Dios del sol o muchos dioses, sino que existe uno solo y que es nuestro Dios. Asimismo, también nos es importante poder contarte que cuando hablamos sobre este Dios, es un Dios que nos crea. Y como hablaba Daniel, pudimos conversar sobre esto de la creación y sobre cómo Dios a nosotros mismos como seres humanos y como raza nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo iguales. Esa es la primera verdad absoluta que queremos que quede claro. Y es que no existe otra forma y no existe alguna otra fuerza y no existe algún otro Dios que sea superior a nuestro Dios. Él es el Dios creador, el Elohim, el Dios que creó el mundo, el universo, los planetas, las personas, los animales, el mar, el cielo, la tierra. Y ese es el Dios a quien amamos y a quien servimos y lo tenemos que entender en nuestra universidad y colegio. Entonces, lo primero es Dios y el segundo es Jesús, el único camino. No hay otro camino ni otra verdad más clara que Jesús, y tampoco hay otra vida que Él. Él es el camino hacia el Padre. Él vino al mundo, Él nació para morir por nosotros, por amor a nosotros. Y esa es una verdad que no se tranza. Jesucristo estuvo entre nosotros, fue humano, fue tentado en todo, pero Él resucitó por amor a nosotros. Dentro de esta ideología, yo no sé si tú te has dado cuenta, Daniel, pero este punto genera ya mucha discusión, porque cómo Dios mismo puede haberse hecho hombre y haber vivido entre nosotros y asimismo muerto y haber resucitado al tercer día. Eso me gusta mucho, y hablando justamente de estos temas, hay un teólogo que dice que agradecemos mucho a las mujeres, porque las mujeres fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Cristo, mientras los discípulos estaban todos muy tristes y aproblemados porque Jesús había muerto. Ellas la vieron y nos pudieron avisar de que Cristo había resucitado, para darles incluso un poquitito ahora de importancia a la mujer dentro de nuestra iglesia, ya que siempre ha estado en boga y está en boga el tema del feminismo. Sí, mira, incluso si hablamos, en Jesús en algún momento se le preguntó sobre el divorcio y es muy interesante porque la palabra nos indica de que Jesús respondió: pero esto no era en el principio, o estas cosas no eran así. Y cuando nos vamos al principio, Jesús nos muestra, como tú decías, esto de que el hombre y la mujer son iguales delante de sus ojos. Entonces, estamos viendo tres verdades absolutas que no cambian y que son para siempre. La primera es: Dios es Dios. La segunda es: Jesús, el único camino. Y la tercera verdad absoluta sería: Jesús vuelve. Eso es algo que tenemos que tener en claro. Este es el acontecimiento por cual todos los cristianos y creyentes estamos esperando y seguimos esperanzados, que Él volverá a la tierra.
Daniel, me gustaría que pudiésemos conversar, y yo no sé qué tú piensas, de cómo Jesús vuelve se puede hacer un argumento fuerte ante a estas ideologías. Esto es algo importante, y es que la Biblia nos lleva a una verdad absoluta de que Jesucristo vuelve, y esto es un acontecimiento que va a ocurrir. Hay algunos que hablan de señales antes del fin, y eso es algo que no les vamos a hablar al día de hoy, pero empiezan a dar como algunas pistas, y la verdad es que la Biblia misma nos dice que nadie sabe cuándo esto va a ocurrir. Solamente el Padre lo sabe, y cuando esto ocurra, todas estas ideologías se caerán al piso, porque son argumentos no sustentables ante el tiempo y ante lo que Cristo nos quiere entregar. Eso sí es muy cierto, y de hecho a eso quería que pudiésemos llegar. Cuando hablamos sobre que Jesús vuelve, es decir, de que puede levantarse mucha ideología, pueden decirnos muchas cosas, pueden incluso cuestionar nuestra fe. Pero sabemos que como Jesús vuelve y abrigamos esa esperanza en nuestros corazones, así como cuando Jesús se fue ahí a vista de estos 500, Él pudo irse, pero asimismo se nos fue dado de que ese mismo que veíamos irse iba a volver en algún día. Y eso es lo que estamos esperando el día de hoy, que Él vuelva, y mientras Él vuelve, nosotros seguimos sirviendo y expandiendo el reino de Dios en la tierra. Pero para expandir el reino de Dios en la tierra, tenemos que renunciar a nuestro reino. Sí, oye, qué buena frase nos encontramos por aquí mientras preparábamos el programa, que decía: muchas veces pedimos el reino de Dios para nuestras vidas, pero no somos capaces de dejar nuestro reino. Y creo que eso es muy importante, porque cuando hablamos de dejar nuestro reino, estamos hablando literalmente de una renuncia completa a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces sí, puede ser que a veces no crean en lo que nosotros creemos, pero cuando esa verdad nos posee en el corazón, eso es lo importante, porque es el reino de Cristo viviendo en nuestros corazones. El día de hoy hemos hablado sobre una generación relativa y de cómo podemos enfrentarla en las distintas etapas. Creo que las mayores personas, las personas que hoy día la están enfrentando con una mayor fuerza son los escolares y universitarios, ya que en estos lugares, en estas aulas, son donde se enfrentan a este tipo de ideologías. Entonces queremos recordar, la primera verdad absoluta era: Dios es Dios. La segunda verdad era: Jesús es el único camino. Y la tercera: Jesús vuelve. Eso es lo que queremos dejar en claro en este capítulo del día de hoy. Y vamos a agradecer a todos los que nos escuchan y los que nos ayudan a compartir estas temáticas juveniles que creemos que pueden ser de mucha bendición. Y ahora vamos con la recomendación semanal. El día de hoy queremos recomendarles un autor que es bastante interesante y que nos ayuda a entender un poco más acerca de nuestro Señor. Él tiene una cantidad de libros que han sido de mucha bendición para miles de personas en todo el mundo. Y él se llama Francis Chan. Y les queremos recomendar el libro El Dios Olvidado. Es un tremendo libro, y él habla que la iglesia muchas veces funciona sin el Dios olvidado, y el Dios olvidado es el Espíritu Santo. Y la iglesia funciona ya que sabe cómo llevar una iglesia a cabo, sabe cómo poder hacer funcionar los cultos, las reuniones, los discipulados, pero no tiene el Espíritu Santo. Y si dices que viene de parte de ADN Juvenil, no pasará nada, pero les prometemos que estamos trabajando para que algo ocurra. Sí, la verdad, hemos estado trabajando con Daniel, queremos tener conversaciones, por favor, ahí atiéndanos, nos ubicamos todas las mañanas, ahí tempranito a las 9 de la mañana, queremos que puedan este programa auspiciarlo. Queremos agradecer a todos aquellos que nos escucharon y que nos ayudan a compartir nuestros capítulos para que sean más masivos y miles de personas sean bendecidos a través de este podcast que se llama ADN Juvenil. Entonces nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de ADN Juvenil. Gracias por ser parte de la comunidad ADN Juvenil y compartir este episodio en tus redes sociales. Si tienes preguntas sobre el tema tratado, escríbenos al Instagram @IsraelMatíasAcevedo o @DaniRebolledo. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de ADN Juvenil.